¿Cuándo conocí yo al Papa Luciani? Pues el Papa Luciani yo no lo conocí la primera vez que lo conocí fue un año antes. El año antes de ser elegido él, Juan Pablo I, pues hubo en Roma un sínodo, como el que acaba de celebrarse ahora en Roma. Ahora ha estado un sínodo, allí ha ido nuestro arzobispo, y pues en un sínodo igual, que duró un mes, de septiembre a octubre, en Roma, pues se celebró un sínodo sobre la catequesis. Y el Papa Luciani vino a habitar con nosotros en el Colegio Santa Mónica de Roma. Los que no conocen Roma les será muy fácil situarse. El Colegio Santa Mónica de los Agustinos de Roma está situado en un lugar privilegiado. Está al lado de la Plaza San Pedro. Ustedes imagínense en la Plaza San Pedro y todo el mundo la conoce, entonces ven la Basílica al fondo, a un lado el columnato y el Palacio del Papa, otro lado el columnato y el Colegio de los Agustinos. El Colegio de los Agustinos que está formado por 3 edificios. El Colegio Internacional de Santa Mónica, allí al lado está la Curia Generalicia y detrás está el Instituto Patrístico Agustiniano. Es un complejo que está en un lugar privilegiado de Roma. Bueno, pues allí vino el Papa Luciani a estar con nosotros un mes durante el sínodo de la catequesis, que si no recuerdo mal era el 4º sínodo que se celebraba. Como sabéis, esto de los sínodos ha sido algo reciente después del Vaticano II. Y él, pues todas las mañanas, pues vivía con nosotros, normalmente con toda normalidad, como un fraile más de la comunidad, y todas las mañanas, pues se iba, en las mañanas y las tardes, se iba a las reuniones que tenían los padres sinodales. Él vivía al lado de mi habitación. Bueno, estaba su habitación, que es la primera, en el segundo piso, después de la escalera, después había una libre y a continuación estaba la mía, es decir, nos separaba una habitación en la cual solía estar su secretario. O sea, vivíamos en el mismo pasillo, a diferencia de 2 habitaciones. Yo lo veía con frecuencia. Y ese hombre, para mí, su porte, su saber estar, su sencillez, su humildad, su sonrisa, todo me llamó profundamente la atención. Yo desde el principio vi en él que era un hombre que transparentaba a Dios. Esto es algo que a mí me llamó la atención. Digo, este hombre transparenta a Dios, este hombre es un santo. Y precisamente por eso, porque me parecía que era un hombre que transparentaba a Dios, yo le pedí que nos hiciese un favor, y era el que diese una charla a los seminaristas. Yo en aquel tiempo formaba parte del equipo de formación de los Agustinos de Santa Mónica. El padre Teodoro Tac no había encontrado a nadie peor y entonces pues me escogió a mí. Sí, se encontraba en un momento en el cual no encontró a nadie. Esa es la realidad. No encontró a nadie y entonces yo estaba allí como padre estudiante, ya sacerdote estudiante, haciendo mi tesis, una tesis que nunca he hecho y ya con los años nunca haré. Entonces estaba ahí haciendo eso. Entonces el padre general Teodoro Tac me dice: oye, Blas, estoy en un apuro, échame una mano. Necesito que estés en el grupo de formación, que seas el formador de estos chicos, que seas maestro de estos. Digo, bueno, pues yo no tengo ninguna experiencia en esto. Acabo de salir de ser seminarista yo. Dice, bueno, pues entre el prior y tú os las arregláis. Entonces el prior, el padre Domenico Monasi, él era, digámoslo así, él era prior y maestro, y yo él era, pues, él. Entonces a los maestros y a los formadores, los que estáis aquí lo sabéis muy bien, nos toca, pues, formar. Y parte de la formación es dar charlas y dar orientaciones. Y entonces en Santa Mónica pues se aprovechaba la gente de casa, que había buena gente, y también a veces se invitaba a personas de fuera. Algunos de los que están aquí, que fuimos compañeros y estudiamos en Roma, pues nos recordamos que de Santa Mónica fueron a darnos charlas de formación, nada más y nada menos, por ejemplo, que Karl Rahner, uno de los mayores teólogos del siglo XX, o Rudolf Schnackenburg, o otras personas así de gran nivel. Yo en aquel momento pues dije, oiga, Papa Luciani, yo quiero que usted venga aquí a hablarnos de Dios, que hable de su experiencia de Dios a los seminaristas. Y él accedió a eso. Dice, hombre, sí, pues de buen grado os hablo de Dios. Entonces una buena tarde pues subió allí al 3er piso, a la sala de recreación, y se puso a hablarnos de su experiencia de Dios. Entonces él comenzó hablando de su experiencia de Dios, comenzó hablando pues de su vida y de su infancia, y comenzó haciéndonos notar cómo la mano de Dios estuvo con él desde que nació. Y él le comentó que él era un milagro, ya desde su vida. Nació, y cuando nació, su madre creyó que iba a morirse inmediatamente. Y como creyó que iba a morirse, le pidió a su cuñada
que, no sé, era la cuñada o era la tía, pues que lo bautizase. Y entonces la cuñada, como dijo, hizo de comadrona en el parto, en casa, y como el niño nació tan enclenque, tan mal y tenía muy malas perspectivas, pues sin ir más lejos, la tía cogió el agua: Albino, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dieron el bautismo de socorro nada más nacer, porque creyeron que se iba a morir. Él ya lo he visto siempre. Y entonces fue un niño pues débil. Ya después, estando en el seminario, tuvo que estar ingresado también en el hospital, cogió una neumonía que estuvo a punto de llevarlo al otro mundo también. Siempre ha estado delicado del pulmón y, en fin, y un hombre bastante delicado en salud. Habló también de su familia. Su familia era una familia sencilla, pobre. Su padre era un emigrante, era un albañil y que hacía otros muchos trabajos. Parte del año estaba fuera de casa, de albañil. Hizo de albañil en Francia, hizo albañil en Suiza, hizo albañil en Alemania, hizo albañil en la Argentina. Y pues algunos meses venía a casa. Los meses que venía a casa, pues cuidaban las 4 vacas que tenían, segaba los 4 prados que tenían y así tiraba adelante la familia, una familia sencilla y pobre. En medio de esta pobreza, pues Luciani, la imagen más fiel que tenía siempre era la imagen de su madre, una madre a la cual él adoraba. Él era un hombre que adoraba a su madre y su madre tuvo mucho influjo en su vida, en su piedad, también yo diría en el concepto de Dios. Si recordáis, cuando fue Papa, en una de sus audiencias, él hablará de Dios. Él hablará de Dios Padre, dirá, no solo Dios es Padre, Dios es Madre. Y esto se debe precisamente a eso, a esta experiencia que él tenía de lo femenino. Y que para él el amor de Dios se había manifestado, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente a través del rostro de su madre. Para él Dios era un amor materno, un amor tierno, un amor caliente, un amor dulce, un amor de hogar. Su madre le enseña a rezar, su madre le inculca el amor de Dios y su madre es aquella que tiene un gran influjo en su vida. Nace la vocación, vienen por ahí unos capuchinos, al final parece que no le convencen mucho y después al final ya decide entrar en seminario. Pero claro, el padre está ausente, entonces hay que pedir permiso al padre. Entonces escribe una carta al padre y la carta tardaba en llegar. Y el pobre chiquillo de 12 años se quedaba nervioso y dice, a ver si padre no quiere, claro, porque... Y el seminario costaba dinero y ellos eran una familia que no disponía de dinero. Vivían pues muy día a día, vivían con el dinero que llegaba del padre emigrante que venía. Ir al seminario significaba una cuota mensual. Entonces la madre dice, hay que esperar la carta del padre. Hasta que no llegue la carta de tu padre, finalmente llega la carta de su padre y el padre decía, haremos cualquier sacrificio que sea necesario para que Albino cumpla con su sueño de ser sacerdote. Y él entra en el seminario de la diócesis de Belluno y sigue, un chico normal, aunque dicen que, en fin, en algunas materias iba bien, en otras no tan bien. Y él es siempre un hombre humilde, sencillo, tímido. El carácter que lo haya visto, lo que haya conocido, era un hombre tímido, retraído, dulce, y así era de niño también. En fin, hace los estudios, en algunas materias bien, en otras peor, y después el obispo lo manda a estudiar a Roma. En Roma estudia en la Universidad Gregoriana, allí pues se especializa en teología dogmática, hace su tesis sobre Rosmini, el alma en Rosmini, y posteriormente pues el obispo al seminario, profesor de seminario, profesor de teología al seminario. Entonces él se va de profesor de teología al seminario y al mismo tiempo vicerrector. El vicerrector, que era el encargado de la disciplina. El encargado de la disciplina y le toca pues educar a los chicos y enseñarles. Al mismo tiempo hace de profesor y formador. Y esa será su tarea durante más de 20 años. Y en esa su tarea de profesor y formador, él insistirá mucho a sus estudiantes de la importancia que es el estudio, la importancia que es también la oración. La importancia que es la oración. Y en esa charla nos habló de la oración, algo que él inculcaba a sus seminaristas. Es importante orar. Esta vocación vuestra no se explique, no se entiende si no sois hombres de oración, si no sois hombres de fe, si no, estáis aquí perdiendo el tiempo. Si no sois creyentes, si no oráis, vuestra vocación no podrá. Entonces, él
basándose en San Agustín decía que para hablar de Dios es necesario prima hablar antes con Dios. Para hablar de Dios hay que hablar antes con Dios. Y él decía, para ser oradores hay que ser antes orantes. O sea, para ser oradores, para ser predicadores, para ser profesores, hay que ser antes orantes. O sea, tú no puedes hablar a la gente de Dios si antes no hablas antes con Dios. Y él nos confiaba, con toda sencillez, que él siempre, antes de predicar a la gente, como sacerdote primero, como obispo después, como patriarca más tarde, antes de predicar, él se pasaba horas y horas en oración. Dice, yo antes de predicar me paso horas rezando, porque es así. Dice, antes de ser orador, tiene que ser antes orante, porque si no, ¿de qué le vas a hablar a la gente? ¿De qué le vas a hablar? Tu misión es hablar de Dios, y si no hablas de Dios, no estás cumpliendo tu misión. Otra de sus ideas fundamentales, y de la cual nos habló esa tarde también, y yo así lo publiqué en el artículo aquel del Observatorio Romano a la raíz de su muerte, fue de la humildad. Eso era algo que era connatural con su ser, connatural con su vivir, connatural con su modo de actuar día a día, como diré después con algunos ejemplos. Y él nos contó también una historia, una anécdota, su encuentro con el Papa Juan XXIII. Juan XXIII fue el Papa que lo ordenó. Y antes de ordenarle, dice que Juan XXIII lo llamó y se puso a hablar con él. Dice, hombre, Luciani, tú eres profesor de teología. Y los profesores de teología tendéis a ser un poco orgullosos, porque os creéis profesores, creéis que lo sabéis todo, y los profesores son un poco orgullosos. Dice, no, tienes que ser humilde. Dice que el Papa sentado, estaba uno sentado al otro, se puso a dar con una mano en el pie y dice, humildad. Y echó la mano, Juan XXIII echó la mano al bolso, y sacó algo que está hoy poco de moda, que es el Kempis. Sacó el Kempis, la imitación de Cristo. Y al sacar el Kempis, la imitación de Cristo, pues se puso a leer cuáles son las normas que para encontrar la paz, que hablan de la humildad, que se encuentra en la parte 3, capítulo 23, que dice así. Esto le decía Juan XXIII al obispo, entonces obispo Luciani. Procura, hijo, hacer antes la voluntad de otro que la tuya. Escoge siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más bajo y está sujeto a todos. Desea siempre y ruega que se cumpla en ti eternamente la divina voluntad. Así entrarás en los términos de la paz y el descanso. Esta fue la lección que Juan XXIII le dio al obispo Luciani antes de ordenarlo obispo. Y nosotros veíamos allí cómo el Papa Luciani vivía día a día esta lección de la humildad. Bien, esto fue un poco lo que él nos contó en aquella charla a todos los estudiantes. Se fue a Venecia, nos invitó a ir a encontrarle y en Navidades nos mandó una felicitación a la comunidad y una felicitación a los seminaristas. Esta es la felicitación. Una felicitación de una pintura de Cima de Conegliano, cual vemos una felicitación clásica. El niño Jesús en el pesebre, la Virgen adorando al niño, el buey y la mula. Y dentro dice, el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia. Y un texto que está impreso a imprenta, autógrafo es solamente su firma. El texto a imprenta dice, Domine Jesu, qui mundum ingrediens, humanam infirmitatem subsisti, sis cecis lumen, debilibus fortitudo, miseris consolatio, ex liturgia nativitatis. Una cruz y su firma, Cardenal Luciani. No podía decir cosas mejores para la Navidad. En fin, el texto, aún a los que sabemos poco latín como yo, pues creo que dice así. Señor Jesús, que has venido a este mundo
en medio de la enfermedad humana, que has asumido, subsisti humana enfermedad, que has asumido la enfermedad o la debilidad humana. Sé luz para el ciego, fortaleza para el débil, consolación para los miserables. 3 deseos: luz, fuerza, consolación. Esto fue en Navidades. Llegó el verano. Y yo el verano me fui a Roma intentando hacer ese proyecto de tesis que nunca se ha hecho. Y allí en el agosto tórrido de Roma, ahí estaba sufriendo el calor y sudando, como se suda en Roma. Y un buen 6 de agosto Pablo VI se muere. Se muere y al morirse un papa, pues muerto un papa se hace otro. Ya sabemos, la historia es así. Muerto un papa se hace otro. A la muerte de Pablo VI, poco después, un buen día yo estaba en la portería y me veo llegar un coche Lancia azul que se para allí delante de la portería. Y según veo el coche Lancia azul, veo salir de él al cardenal Luciani y a su secretario, don Diego Lorenzi. Entonces a mí me tocó pues abrirles la puerta, acogerles y recibirles y llevarles a su habitación. En aquel tiempo en la comunidad de Santa Mónica éramos 4 gatos. Normalmente en Santa Mónica es una comunidad numerosa, los que han estudiado allí, que son muchos de los padres agustinos que estamos aquí, hemos estudiado allí la mayoría de ellos, pues sabemos que es una comunidad pues muy rica, muy nutrida. Normalmente son 60, 70 y tantos miembros y la curia general pues unos 20 y tantos miembros. Pero en aquel tórrido agosto en Santa Mónica éramos 7 personas, entre la curia y los de Santa Mónica, en total. De la curia había 3 personas, el padre Egidio Galea, que era el postulador de las causas, el padre Joel Schiavella, que era el vicario, y el bueno de Fray Clemente, que era un fraile agustino de esta comunidad y que ha muerto aquí no hace mucho. En la comunidad de Santa Mónica estaba el padre Prosper Gregg, que hemos visto hace pocas semanas, el cardenal Gregg, que entonces era vicerrector. Estaba el padre James Beinlich, que era un norteamericano, que es un norteamericano. Estaba el viejo francisquino, que tenía 91 años, y estaba yo. Ya 4 de Santa Mónica y 3 de otros éramos 7 personas. Llegó Luciani y su secretario, eran 9. Y a poco tiempo se presentó otro más, el cardenal de Australia, que era Freeman, y éramos 10. En total éramos 10 en agosto. Y en un gran comedor como el nuestro de aquí, grande, pues no ocupábamos más que una mesa. En una mesa entrábamos todos, 5 por un lado y 5 por otro, sentados a la mesa. Yo era el más joven de todos y era el que iba a la cocina por la comida y venía a servir. Yo me sentaba en la esquina, el último. Y a mi lado se sentaba el cardenal Luciani. Frente a mí estaba el padre James Beinlich y al lado de Beinlich estaba el cardenal Freeman. Entonces yo iba a la cocina, traía la comida, primer plato, sopa y pasta, a veces pasta en brodo, o sea, pasta con sopa, y otra vez pasta asciutta, seca, pasta seca. Bien, entonces yo preguntaba, ¿qué quiere, eminencia, qué quiere? Pues a veces pues, había traído solo la sopa y resulta que ese día me dice, pues quiero pasta en brodo, quiero sopa. Pues ya me fastidió. Total que tenía que echar corriendo a la cocina por la sopa. Y él en cuanto me veía que me dice, no corras, no te preocupes, que como esto, es igual, como esto. Él no quería molestar, absolutamente no quería molestar. Pues otra ocasión recuerdo que pues eso, después de servir me senté. Y una vez que estaba sentado a su lado, en un buen momento veo que se levanta. Y en poco tiempo lo veo venir y viene con una cuchara. Digo, pero eminencia, ¿por qué no me lo dijo? Podía haberse la traído yo y dice, no, Blas, no te preocupes, puedo hacerlo yo, no quiero molestar. Y realmente no molestaba. Cada mañana, allá en Santa Mónica, hacemos, como se hace hoy prácticamente en casi todos los sitios, pues self-service. Entonces yo le propuse, eminencia, se siente y nos recibimos a la mesa. Pues no, él se ponía allí a la cola, como todo Cristo, cogía la mermelada, cogía la leche, cogía el café, la fruta, lo que apetecía, y se sentaba. Y no quería que nadie le sirviese. Era un hombre de una humildad desbordante que se refleja pues, en esto y en tantos otros gestos. Normalmente todas las mañanas, después de desayunar, le llevaba a la congregación de cardenales, que estaban preparándose para el cónclave, les llevaba a su secretario, que era don Diego Lorenzi. Pero este coche tan bonito, azul lancha, se estropeó.
Entonces, como se estropeó el coche, pues entonces ya los agustinos pues le dijeron, mire, eminencia, pues lleve el coche del general. Y no solamente le prestamos nuestro coche, el coche del general, sino también nuestro chofer, que era Fray Clemente. Todas las mañanas Fray Clemente, después de desayunar, pues se cogía a los dos cardenales, al cardenal Luciani y al cardenal Freeman, y los llevaba a la sesión de los cardenales. Pues cuando llegaba la 1, volvía allá y se los traía. Y me comentaba Fray Clemente que el cardenal prefería ir andando, pero en esos días, vosotros sabéis los que son los periodistas, es una peste, los periodistas son una peste terrible, y entonces, pues en un acontecimiento de estos cardenales estaban constantemente asilados. Entonces, apenas que salía el cardenal de casa, pensad que nosotros nada más sales de la puerta, tienes de frente el columnato del Bernini, a la Plaza San Pedro, a veces pueden salir ahí uno de rojo, pues ya están allí todos los paparazzi y todos. Entonces, al cardenal eso realmente le molestaba un poco, porque él no quería ser famoso. Ahora todo el mundo quiere ser famoso y va a la televisión a ser famoso. El cardenal no quería ser famoso. Entonces, para evitar un poco pues todo este olor de multitudes, pues iba así, para ir de forma más discreta, iba en el coche llevados por Fray Clemente. Bien, una anécdota. Normalmente él, antes de marchar, pues concelebraba con su secretario la misa. Ahí en Santa Mónica, detrás del coro, existe una gran capilla que está hecha antes del Vaticano II, y como está hecha antes del Vaticano II, pues hay unos 10 o 15 altares por un lado y 10 o 15 altares por otro. Antes del Vaticano II, como sabéis, cada sacerdote tenía que celebrar misa individual, con su monaguillo o sin monaguillo, en fin, cada uno celebraba su misa. Y bien, el cardenal también, pues, a veces celebraba la misa junto con su secretario, celebraban los dos. Pero algunas otras él bajaba a la capilla de Santa Mónica, y el Colegio de Santa Mónica tiene una capilla pública que está precisamente enfrente al famoso y denostado Santo Oficio, pues ahí está la capilla pública de Santa Mónica, que es un lugar bastante frecuentado por la gente, y allí concelebraba pues con el que le tocase la misa de turno. Muchas veces era el padre Greg, otras veces era yo, otras veces el padre Galea. Como no éramos muchos, pues eso ya se sabe, había que repartir el bacalao, quien le tocaba, le tocaba. Entonces, un día después de esas concelebraciones, pues al terminar la concelebración, pues claro, uno va a la sacristía y dice las frases rituales, que los sacerdotes ya sabemos. Tú vas a la sacristía y dices, prosit, eminenza, prosit, eminenza. Y entonces, pues nosotros llegamos allí, prosit, prosit, prosit. Que descanse, que la aproveche, en fin. Y entonces le dice, bueno, os voy a contar una historieta sobre el prosit. Y entonces empieza a contar y dice, bueno, yo, ahora siendo cardenal, me toca ir por todas las parroquias de La Laguna, aquí y allá. Dice, en una ocasión fui a una parroquia y allí había 2 monaguillos pequeñajos, y después de que terminó la celebración llegamos a la sacristía y los monaguillos, prosit eminenza, prosit eminenza. Y yo dije para mí, pero sabrán estos chavalucos qué es lo que significa eso de prosit eminenza. Y entonces dice el cardenal, les pregunté, bueno, y vosotros cuando me decís prosit eminenza, ¿qué es lo que queréis decir? Pues nada, eminencia, que se desvista. Eso es lo que para ellos significaba prosit eminenza, que se desvista. Bien, por las tardes, las reuniones de los cardenales eran generalmente solo por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1, 1:30, a veces llegaba un poco tarde a comer, o sea, la 1 y algo. Y por la tarde el cardenal lo pasaba en casa. O bien estaba en la habitación, o bien se le veía por el pasillo, se cogía su rosario, estaba por el pasillo rezando, o bien salía al jardín. Allí los que conocen Santa Mónica saben que detrás de estos 3 edificios comienza la colina del Llanículo. Y allí, encima de esa colina, está encima de un túnel, lo que llaman ahí el traforo, por donde pasa el tráfico desde Trastevere al barrio este de Porta Angélica. Y encima está pues nuestro campo de tenis, algunos de estos que hay aquí juegan al tenis, Ramón y compañía, eran buenos tenistas allí. Entonces está nuestro campo de tenis, el campo de boche, que es una especie de campo de bolos, y un hermoso jardín. Y desde allí se ve una de las vistas más preciosas que hay del conjunto de San Pedro. Pues bien, no digo todas, pero muchas de las tardes el Papa pues se iba a pasear por allí. Se cogía su breviario, su rosario o un libro y se iba a pasear por allí. Y allí se encontraba pues con los que estaban, allí se encontraba con el viejo Franceschino, que con su porracha iba allí a sus 91 años,
eminencia, eminencia, y se encontraba con el bueno de Fray Clemente, que estaba con su azada, pues estaba arreglando las flores, o estaba podando, estaba regando allí en el jardín. Entonces el cardenal le decía, le saludaban y él se entretenía. Hombre, Fray Clemente, ¿qué haces? Pues mira, aquí estoy segando, o estoy regando, o estoy podando. Y dice, pues eso es familiar para mí también, no creas. Dice, yo soy hijo de labradores. Soy hijo de labradores. Y también a mí me tocaba ir detrás de las vacas, también a mí me tocaba ir a por hierba a los prados. Dice, también yo he hecho estos trabajos del campo, porque yo soy hijo de labradores. El viejo francisquino le tomaba el pelo y decía, Eminencia, vosotros los cardenales sois un poco ahora las vedettes, sois vedettes. Y os estáis convirtiendo en vedettes. Y el pobre cardenal Luciani dice, no, yo no quiero llamarlo de decir. Dice, sí, pero ahora, sí, como el estelete, los vedettes. Y él trataba de huir de toda esta publicidad. Y de vosotros, los cardenales franciscanos, sois estos días el estelete de la Chiesa, a quien la gente pide autógrafos. El cardenal Luciani era un cardenal que era bastante cortejado. Le buscaban bastante gente. Y esto yo lo sé porque ¿quién es el que más sabe de una casa? El que más sabe de una casa es el que está en la portería. Vosotros preguntarle algo de esta casa a la portera y veréis cómo sabe vida y milagros de todos los de la casa. Uy, al padre tal, recibe una de llamadas telefónicas, no sabes tú. Uy, al padre tal le viene a ver fulanito y fulanita y el otro. Él es el que lo sabe todo, la portera. Entonces yo estaba no a tiempo completo, pero sí a algunas horas me tocaba hacer de portero allí en Santa Mónica. Y entonces, en esas horas de portería, pues yo era el que filtraba las llamadas, el que recibía las visitas, que me tocaba llamarle, etcétera, etcétera. Y era un cardenal cortejado por otros cardenales, por otros obispos, por generales, directores de institutos, y hasta el Opus Dei también cortejaba y quería pues tenerlo como amigo al cardenal Luciani. A él no le gustaba mucho salir de casa, solo que recuerdo en una ocasión que él no tenía ganas de salir de casa y dice, pero en fin, han insistido tanto que en fin, para no contrariarles, pues aceptaba la invitación. Él, en fin, a veces sacrificaba él mismo para no contrariar a los demás. Entre las visitas que hizo fuera de casa, como digo, fueron muy pocas porque le gustaba estar en casa. Una de las visitas que hizo fue a la Gregoriana, a la Universidad Gregoriana. No sabemos a quién fue a ver porque el hermano Fray Clemente, que es quien me contó esto, no se acordaba. Lo que se acordaba es que un buen día el cardenal Luciani dice, oye, Clemente, que quiero ir a la Gregoriana, acompáñame. Clemente le acompañó y fue con él, fueron allí a la Piazza La Pilota, que está delante de la Gregoriana, entre la Gregoriana y el Instituto Bíblico. Y entonces Clemente dice, bueno, cardenal, lo espero aquí. Dice, no, Clemente, ven conmigo. ¿Cómo? Sí, ven conmigo. Tal que subieron arriba, como digo, no sabemos exactamente quién fue a ver, pero yo creo, es casi seguro, que fue a ver al que era entonces el rector de la Gregoriana, que era Martini, que sería después arzobispo de Milán, el cardenal Martini, que acaba de morir pues hace pocos meses, el cardenal Martini, cardenal de Milán. Yo creo que fue a hablar con él. Y lo curioso de esta anécdota es que, llegados arriba, pues por educación normal, pues Clemente de nuevo dijo, bueno, cardenal, le espero aquí. Dice, no, Clemente, tú entras conmigo. Y Fray Clemente pues entró allí y ahí estuvo a toda la entrevista de Martini con el cardenal Luciani. Y a mí esto es lo que me llama la atención, o sea, un cardenal que no tenía secretos. Esto es bonito. O sea, un hombre que no tenía secretos, no tenía nada que ocultar, su vida era transparente, No solamente transparentaba a Dios, sino que no tenía nada que ocultar en su hablar, en su decir. No, este secreto, no, esto no tiene que saber. No, el hombre que no tenía secretos. Una anécdota curiosa. Viviendo al lado de él, pues a veces sales de la habitación, entras en la habitación, y una vez me recuerdo que me lo encontré corriendo. Ahí en Santa Mónica, claro, esto es algo que hoy no se comprende, viviendo en la época de móvil, iPhone, iPad, todas estas gaitas, pues esto hoy uno no lo comprende. Pero en aquel momento, en Santa Mónica, todas las habitaciones no tenían más que un teléfono para llamadas internas, desde el interior. Entonces, que a ti te llama tu madre o tu padre o el obispo de California, pues eso pasa a la portería.
Y el portero te llama y dice, oye, que te llaman de fuera, vete a coger el teléfono. Tienes que salir de tu habitación, y los que han estado allí lo saben, recorrer todo el pasillo, irte a la esquina del pasillo, unos 20, 30 metros, ir a la esquina del pasillo y ahí coger la llamada externa. Y esto que hacía yo y que hacíamos todos, esto lo hacía también su eminencia, el cardenal, el patriarca Luciani, sin que se le cayesen los anillos, sin que le cayese nada. Entonces yo me lo encontré corriendo, digo, eminencia, que se va a caer, y entonces vamos a tener un disgusto. Dice, no te preocupes, Blas, no te preocupes, pero es que no quiero hacer esperar a la gente, no quiero que gasten mucho dinero, claro, porque ahí era, ya sabes, en Italia, liscati, o sea, tac, 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 o sea, va pasando el contador, y antes el teléfono era mucho más caro que ahora. Dice, no quiero que gasten demasiado. O sea, esta sensibilidad que tenía este hombre, primero no quiere hacer esperar, segundo no quiere que la gente gaste dinero por su causa. Se indica la sensibilidad humana de esta persona, que tenía en cuenta hasta los más pequeños detalles. O sea, él podía decir, oye, yo soy un cardenal, que se espere. No que se espere, no. Él no quería hacer esperar a nadie. Visita la Gregoriana. Entonces yo le decía, eminencia, no corra. Un buen día, la víspera de la fiesta de San Pío X, la fiesta de San Pío X es el 21 de agosto. Pues el día anterior yo me encontraba en la portería, bajé, era mi turno de portería, entonces bajé a la portería y después de un buen rato de estar ahí en la portería, pues me encuentro que viene el cardenal Luciani, vestido como un cura cualquiera. O sea, nadie que no lo conozca, un cura más, en Roma hay miles, un cura más. Le voy a venir, digo, hombre, eminencia, ¿de dónde viene? ¿Viene a dar un paseo? Dice, no, Blas, no, he estado rezando hoy en la Basílica de San Pedro. Dice, he ido a rezar a la tumba de San Pío X, que fue mi predecesor en Venecia. Y entonces yo le dije, hombre, eminencia, yo creo que no solamente ha sido su predecesor en Venecia, yo creo que incluso va a ser su predecesor ahí al otro lado de la plaza, en el Palacio de los Papas. Dice, no, Blas. Y me dijo esta frase que nunca he olvidado. Dice, questa è una croce troppo pesante per me. Esta es una cruz demasiado pesada para mí. Yo no tuve la fuerza ni el ánimo de contestarle, sino que simplemente asentí y él pues se marchó pensativo hacia su habitación mientras yo me quedaba en la portería. Esta intuición o este sentir de que él sería el próximo papa no era algo que solamente pensaba yo. Ahí en casa lo pensábamos también algunos más. Incluso el cardenal Freeman, cardenal de Sydney, se lo expresó también alguna vez. El cardenal Freeman había estado con él en el sínodo y durante el sínodo el cardenal le había dicho, venga a visitar Venecia. Y dice, bueno, voy a ir, pero después el cardenal Freeman surgieron problemas en su diócesis, tuvo que volver rápido y no pudo ir a Venecia. Entonces ahora, en esa ocasión, el cardenal Luciani volvió a repetirle, esta vez sí que tiene que venir a Venecia. Y entonces el cardenal Freeman le dice, eminencia, pero puede ser que esta vez, después del cónclave, usted ya no esté en Venecia, usted haya cambiado de casa. Y entonces él respondió, bueno, esté donde esté, sea mi casa la que sea mi casa, usted venga a encontrarme. Un papa sin corona. En fin, las comidas dan para mucho. A veces dicen que las comidas dan para hablar, dan para murmurar. Una buena comida no es buena sin murmurar y sin hablar. En fin, entonces, pues allí hablábamos de muchas cosas. Y entonces hay muchas cosas que hablamos. Oye, el nuevo Papa, ¿cómo debe comportarse? ¿Qué debe hacer? En fin, nosotros, jóvenes curas, jóvenes religiosos, jóvenes seminaristas, queríamos ya dar el fotofinish de cómo tenía que ser el nuevo Papa. Entre este fotofinish del nuevo Papa, decíamos que el nuevo Papa no debía usar la tiara. El nuevo Papa no debía usar la tiara. El trirreño, esa corona, triple corona, el reino temporal, el reino vaticano, el reino de la autoridad. Porque Cristo había llevado la corona de espinas, por lo tanto el Papa no tenía que usar la corona de espinas. En fin, era una tradición antiquísima en la Iglesia. La habían usado desde el siglo XIII hasta Pablo VI. Pablo VI fue coronado con el trirreño, con la corona. Es el último Papa que fue coronado con la corona. Y el Papa estaba de acuerdo. En fin, él era, lo hemos dicho, de familia humilde, él era de conducción humilde.
Él era humilde en el comportamiento, en el vestir, en el comer, en el hablar, en el todo. Él era humilde y él decía que sí, que estaba de acuerdo que la iglesia debía ser una iglesia humilde, debía ser una iglesia cercana a los sencillos, debía ser una iglesia cercana a los más pobres, y que ciertamente un papa con tiara no era cierta la imagen más cercana al mundo de la pobreza y al mundo de la gente sencilla. Por eso, para mí y para todos los que estábamos allí en Santa Mónica, para todos los que vivimos en esa conversación, pues no fue ninguna sorpresa que cuando él comenzó la misa con el inicio de su pontificado, pues él no fuese coronado. Él ha sido el primer papa sin corona. No hubo coronación de Juan Pablo I. Él hizo una misa allí en San Pedro ante más de 200.000 personas, con representación, como es normal, de 100 y pico, 200 gobiernos. Y llevó una mitra, como podéis ver por las fotografías, una mitra normal, no muy diferente de la que puede usar el arzobispo de Valladolid, siendo fiel precisamente a este su principio de sencillez, de humildad, de cercanía a los más necesitados. Entre las historias, hay una historia también curiosa. Mientras estuvo allí, pues sufrió un fuertísimo dolor de muelas. Y nadie sabe lo que es un dolor de muelas hasta que no lo sufre. Y lo mal que se pasa con los dolores de muelas. Pero claro, lo peor del dolor de muelas es que tú no encuentres un dentista a mano. Porque si hay un dolor de muelas y tienes un dentista a mano, un dentista amigo, pues en fin, la cosa es fácil. Pero resulta que estamos en agosto, en pleno agosto. Y en pleno agosto en Roma, pues Roma está semidesierta. Y encontrar un médico y un dentista en Roma en pleno agosto, pues es una tarea poco fácil. Total que al final, su eminencia, el cardenal, no fue a ningún médico privado, fue a un hospital público, tenido así por unos religiosos, que aquí llamamos de San Juan de Dios, que allí en Roma llaman I fate bene fratelli, que traducido sería haced el bien, hermanos. Fate bene fratelli, haced el bien, hermanos. Es como se conocen allí en Roma los hermanos de San Juan de Dios. Pues bien, quienes conocen Roma, ahí está la Isola Tiberina, y allí en la Isola Tiberina está el hospital de I fate bene fratelli, y allí a ese hospital fue al que fue a sacarse la muela el cardenal Luciani. Volvió a casa, pues, dolorido. Yo fui a visitarle y dije, eminencia, ¿va a bajar a cenar? No, Blas, no bajo. ¿Quiere que traigamos algo? No me traigas nada. Dijo, hombre, eminencia, tiene que tomar medicinas, tiene que tomar algo. Bueno, tráeme un poco de leche. Yo le subí un café latte, un café con leche y unas galletas. Y me fui a cenar. Y después de cenar, pues subí otra vez por allí y a ver cómo iban las cosas. Y, en fin, el buen cardenal se había tomado solamente la leche para tomar las medicinas, las pastillas, y había dejado las galletas. Y estaba yo, lo pobre, todo dolorido, con el pañuelo ahí en el carrillo. Pero eso no fue obstáculo para que al día siguiente él cumpliese con sus obligaciones de ir a la reunión de los cardenales que preparaban el cónclave, y con su mandíbula dolorida se fue a la reunión de cardenales. Pues se volvió a casa y por la tarde pues no salió de casa. Y se pasó el día en la habitación y yo me lo encontré después de mi turno de portería. Cuando subí yo a mi habitación después del turno de portería, me lo encontré paseando por el pasillo. Y es una imagen de estas imágenes que uno no olvida nunca, y es otra de las imágenes que no olvidaré nunca de él. En una mano llevaba el rosario y en otra imagen llevaba un pañuelo. Y entonces estaba así con el pañuelo en una mejilla y con el rosario en la otra. Y así estaba paseando por el pasillo rezando el Santo Rosario. En una de las comidas, pues hablábamos también, él deseaba volver a Venecia, quería volver a Venecia. Y este deseo de que quería volver a Venecia, él en Venecia se sentía muy bien. Porque era un hombre sencillo, y en Venecia la gente, yo he estado muchas veces en Venecia, porque tuve después la suerte de entrar en contacto con curas venecianos, y me he pasado en Venecia 8 Navidades, yo solo, primero con un sacerdote allí en la isla de la laguna de Torcello con 60 habitantes. Pues cuando murió este cura, yo me he hecho allí las Navidades yo solo, de párroco, para 60 habitantes, en la laguna de Venecia. Es gente sencilla, gente muy cordial. Y el patriarca le gustaba
Pues en Venecia, claro, no hay coches. Entonces, como no hay coches, pues tú paseas, caminas, o vas en el vaporetto, que es el autobús, es la lancha que te lleva de un sitio a otro. Y al cardenal le gustaba pues pasear, caminar, ver a la gente, y él quería volver a Venecia. Y eso nos lo expresó en la comida. Y recuerdo que nos dijo, dice, bueno, ahora en septiembre, o sea, estábamos en agosto, a mediados de agosto, la segunda mitad de agosto, dice, ahora en septiembre hay unas regatas famosísimas en Venecia. Dice, tenéis que venir a verme y tenéis que venir a participar en estas fiestas. Y entonces le decimos, pues, la misma historia. Pues puede ser que usted no vuelva. Y en realidad eso, él no volvió a Venecia. También otra cosa que nos indica que quería volver a Venecia es que se le estropeó el coche. Y al estropearse el coche, pues él le pidió a su secretario Diego Lorenzi que lo arreglase. Y dice, arréglalo cuanto antes, porque en cuanto termine el cónclave, tenemos que volver a Venecia. El coche lo arreglaron en el taller en el que normalmente nosotros llevábamos nuestros coches. Es un taller que está allí enfrente de la Puerta de Santa Ana. La Puerta de Santa Ana es donde está la iglesia de Santa Ana, que es la única parroquia que hay en el Vaticano. Bueno, ahora hay dos. En el Vaticano hay dos parroquias. Antiguamente, hasta hace poco, era solamente la parroquia de Santa Ana y tradicionalmente es llevada por agustinos. Y últimamente han hecho parroquia también San Pedro. La Basílica de San Pedro la han hecho también parroquia y también actualmente es llevada por agustinos. Pues bien, ahí enfrente de esta Puerta de Santa Ana está el garaje donde llevaron el que hizo. Esbrigatevi porque tengo que volver a Venecia. Daos prisa porque tengo que volver a Venecia. Mi última comida con el cardenal Luciani. La última comida con el cardenal Luciani fue el día 25 de agosto de 1978. Ese día las agustinas, nosotros ahí en Santa Mónica, estaban las agustinas misioneras. Las agustinas misioneras seguramente tendrían muchas anécdotas que contar y de hecho es una lástima que yo no las he reunido aquí, pero seguramente todavía vive la hermana Maravillas, la hermana Puri y algunas otras que solamente tenían también ellas anécdotas de historias que contar porque también lo conocieron. Pues bien, las agustinas eran las que se encargaban de hacernos la comida y ese día prepararon una comida especial porque era el último día que el cardenal iba a estar con nosotros. En fin, y en esa comida pues volvimos al tema. Y yo recuerdo que le volví a plantear al cardenal, mire, yo pienso que en este momento la Iglesia no necesita un papa político, ni un papa intelectual, sino que la Iglesia lo que necesita es un santo. Y yo sinceramente creo, Eminencia, que usted es este hombre que la Iglesia necesita actualmente. Y él me dijo otra frase que se ha hecho también famosa, porque esta historia la conté en su día y apareció en la revista La Familia Cristiana, que en Italia tiene una tirada de 2 millones de ejemplares, y él respondió esta frase: da questa pasta non si fanno gli gnocchi. De esta pasta no se hacen los gnocchi. O sea, de esta pasta, el gnocchi es un tipo de pasta que está hecho de harina y puré de patata. Es una pasta un poco fuerte, un poco pesante, pero bueno, es muy sabrosa. Dice, da questa pasta non si fanno gli gnocchi. Yo recuerdo que insistí, bueno, Eminencia, pero si le eligen quiere decir que es voluntad de Dios, que por lo tanto debería aceptar. Y dice, bueno, veremos que sea lo que Dios quiere. Bueno, después de todo esto, al final, el padre Próspero Grech, que vimos aquí, el cardenal Grech, entonces era vicerrector, pues dijo unas palabras de despedida. Y esas palabras de despedida, pues le dijo, Eminencia, decirle hasta la vista sería indiscreto. Más aún, sería, sin embargo, no decírselo. De todos modos, simplemente decimos que el Señor le bendiga. El día 25 de agosto, Luciani salía de Santa Mónica, vestido de rojo. Y al día siguiente, Luciani salía en el balcón de la plaza de San Pedro, vestido de blanco. En poco más de 24 horas había pasado de cardenal Luciani a convertirse en Juan Pablo I. Ese día mediodía yo salí a la plaza, como otros compañeros, a ver qué pasaba. Bueno, salimos, miramos a la chimenea, ¿y qué sale de la chimenea? Humo negro. Pues nada, volvimos para casa a comer. Humo negro, no hay nada todavía. Por la tarde, a media tarde, pues volvimos a salir a la plaza. Volvimos a salir a la plaza, espera, y en cierto momento comienza a salir humo. Y
Y pues más humo, y más humo, y más humo. Pero no estaba claro si era blanco, si era negro. Pero estos tíos, ¿por qué no echan ahí algo que nada, humo y humo, cada vez más humo, y ahí media hora echando humo. Pero no se sabía si era blanco o era negro, estaba indefinido. Tal que esperando, hasta que ya finalmente vimos que en la Basílica de San Pedro comenzaban a iluminarse los balcones. Entonces esto es que sí, que el humo es blanco. El humo es blanco, fumata bianca. Y efectivamente, se abre el balcón y al balcón sale su eminentísimo, el cardenal Felici, un regordete italiano, un castizo muy típico italiano, cardenal Felici. Yo lo encontraba de vez en cuando ahí en las librerías, la librería Sorgente y la librería Leoniana, ahí se le encontraba Felici con mucha frecuencia. Y sale de Felici con esa cara bonachona, anuncio vobis gaudium magnum, se anunció una gran alegría. Eso, habemos papa, tenemos papa. ¿Y cuál era? Dice, su nombre es Albino Luciani. Yo en ese momento me encontraba de pie sobre una de las fuentes de la Plaza San Pedro. La Plaza San Pedro tiene dos fuentes, una a un lado y otra. Bueno, pues yo estaba de pie para poder ver mejor. Entonces, saltando de alegría y sobre la fuente, me puse abajo, me comencé a abrazar a los agustinos, a las agustinas, a Maravillas, a Puri, a los frailes que había, gritando, es el nuestro. Y todos como locos ahí repitiendo, es el nuestro. Porque realmente lo sentíamos como alguien que era de casa, era alguien nuestro. Al día siguiente asistí al Ángelus, me lo salto porque no quiero. Después, algo que es interesante, tras ser elegido papa, el cónclave se termina, los cardenales vuelven a casa, entonces a casa no volvieron dos cardenales, volvió solo un cardenal. Un cardenal se había convertido en Juan Pablo I y quedó al otro lado de la Plaza San Pedro. Y en nuestra casa volvió solamente el cardenal Freeman. Y a comida, el cardenal Freeman le preguntamos, hombre, ¿qué tal ha dejado a su colega? ¿Qué tal ha dejado? Porque era además un cardenal muy chistoso, muy ameno, muy cercano, el cardenal Freeman. Y entonces nos contó, dice, mira, pues después de elegirlo papa, vestirlo de blanco, dice, pasamos uno por uno para hacer la obediencia. Y entonces, pues al pasar, Luciani me dijo, dice, no hablo inglés. Dice, I don't speak English. I know only to say, how are you? De hecho, allí en casa, el padre Bain y yo hacíamos un poco de traductor. No sé inglés, solamente sé decirle, ¿cómo está? Y entonces el cardenal dice, pues yo muy bien. Entonces el cardenal le pregunta, ¿y usted, santidad, cómo está? Dice que el papa le responde, dice, yo no estoy muy bien. Porque eso, para él eso era realmente una cruz. Y señal de que él no estaba muy bien y de que para él eso era una cruz, era también, al día siguiente era el día San Agustín. Esto era el día 27 de agosto. El día 28 era el día San Agustín. Pues bien, el día San Agustín, el Papa Luciani, el Papa Juan Pablo I, una señal de esa sensibilidad tremenda que él tenía, se acordó de que allí al otro lado de la plaza estaban los agustinos con los cuales él había convivido. Entonces nos escribió dos cartas. Una carta para el vicario general, el padre Schiavelle y la curia, y otra carta para el Colegio de Santa Mónica y las hermanas. Y en esa carta pues habla de la tremenda responsabilidad a la cual él había sido llamado. Y os leo solamente una de ellas. Caro padre Próspero Greg, el que habéis conocido. Gracias por su felicitación, por las oraciones y por las bondadosas expresiones para con el nuevo y pobre Papa. Agradecidísimo por todas las atenciones que han tenido conmigo en estos días. Le bendigo de todo corazón, junto con sus hermanos, incluido Franceschino, incluido el viejo de 91 años, y las buenas hermanas agustinas. Se acordaba de todos y a todos daba las gracias. Y en la otra hablaba de la terrible responsabilidad a la cual había sido llamado. El cuento se termina, y el cuento se termina la noche entre el 28 y el 29 de septiembre del año 1978. Esa mañana me levanto, como todas las mañanas, y después de laudes, pues bajo a desayunar, y un compañero me dice, oye, Blas, que ha muerto el Papa. Digo, oye, esta es una noticia vieja ya, que ha muerto el Papa. Digo, el Papa ha muerto hace un mes. Dice, no Pablo VI, ha muerto el Papa Luciani. Digo, pero tú estás loco, no, que ha muerto el Papa, lo he escuchado en la radio, que ha muerto el Papa. Yo me quedé frito, me quedé realmente, así, frío, incrédulo. Y recuerdo que después de desayunar salí a la plaza
y miré al Palacio Pontificio y ahí estaban las ventanas del Palacio Pontificio encendidas. Y esta es la imagen con la cual os dejo. El Papa Luciani se llamaba albino. Albino, que significa blanco. Un albino es el de pelo blanco, ¿no? Los albinos en África, albinos, blanco. Blanco, se llamaba Luciani, Albino Luciani, blanca luz. Yo a este hombre siempre lo he visto como una blanca luz. Y para mí creo que ha sido eso, una blanca luz para el mundo, que nos dio a conocer el rostro materno de Dios y que para mí fue también la sonrisa de Dios. Y como un símbolo, pues Él murió en medio de la noche y en medio de la noche nos dejó encendida esa luz. Con esto termino. Muchas gracias.